Mi nombre es José. Soy originario del estado de San Luis Potosí, en México, nacido a 17 kilómetros de la ciudad de Matehuala. Ahí fue donde nací. No conocía el Evangelio, ni mis padres sabían lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario, porque vengo de una familia completamente católica y religiosa. Mis padres cuentan que desde mis abuelos existía la costumbre de adorar ídolos hechos por ellos mismos, ya fueran de madera, yeso, piedra o papel. Después de hablar con esos ídolos, íbamos a la iglesia católica, donde un sacerdote les echaba agua bendita antes de ser enviados para ser colocados en altares y adorados en esos lugares. La gente tenía la costumbre de adorar esas imágenes, y recuerdo que mis padres decían que esas adoraciones comenzaban de un día para otro, durando 24 horas, con las personas rindiendo culto a las imágenes. A veces, esas adoraciones y los ídolos terminaban en fiestas de 2 días, donde muchas personas perdían la vida y muchas otras perdían sus matrimonios. Esa era la consecuencia de esas adoraciones. Mis padres eran profundamente religiosos. Defendían su fe incluso con su propia vida, porque creían que era el legado de sus padres. Ese era el único conocimiento que se difundía entre mi familia y los habitantes de esos ranchos en aquella época. Estoy hablando de los años 1950. Mis padres dicen que los norteamericanos sobrevolaban en avionetas, arrojando cientos de literatura bíblica. Sin embargo, en cuanto la literatura tocaba el suelo, la gente la recogía y aquellos que trabajaban para la Iglesia Católica la golpeaban y decían que ser protestante o evangélico era como seguir una doctrina satánica. Así, el verdadero mensaje de salvación nunca llegaba al conocimiento de la gente. Nací con características que alarmaron a mi madre, como ojos abiertos y dientes ya visibles, lo que la dejó extremadamente preocupada. Después de 40 días, mi madre me llevó a los ídolos para pedir una explicación sobre mis peculiaridades. Pasaron los meses sin obtener respuestas. Con 7 meses de vida, para mayor sorpresa de mis padres, me levanté y comencé a caminar y hablar perfectamente, lo cual era inusitado y aterrador para todos los que me conocían. Cuando cumplí 2 años, mis padres, aún buscando respuestas, decidieron llevarme a un médico por primera vez. El doctor Ávila me examinó y afirmó que estaba completamente saludable, sin entender por qué mi madre estaba tan preocupada. Una semana después de esa consulta, mientras mi madre me alimentaba, sucedió algo terrible. Mi cuerpo se retorció, mis ojos se pusieron en blanco y caí al suelo, paralizado y frío, pareciendo estar muerto. Mi madre, desesperada, corrió a los altares para pedir un milagroso regreso a la vida. Pasaron horas sin que ocurriera ningún milagro. Los curanderos de la región, al examinar mi cuerpo, me declararon muerto. Mi madre me llevó de regreso a casa y la comunidad comenzó a velar mi cuerpo, colocando flores sobre él, como era la costumbre local. Sin embargo, durante la noche, una de mis tías, al poner sus flores, sintió la necesidad de revisar mi corazón y notó un leve latido. Inmediatamente le informó a mi madre, quien, llena de esperanza, retiró las flores y junto a mi padre comenzó a juntar dinero para llevarme a los mejores médicos del estado de San Luis Potosí. Lucharon para conseguir los mejores tratamientos para mí, pero a pesar de sus esfuerzos, después de 3 años y medio, lo único que logré fue recuperar el movimiento del cuello mientras mi cuerpo seguía deteriorándose. Podía recuperar el habla y abrir los ojos. Cuando miré mi cuerpo, vi que era muy diferente al de mis hermanos. Mis piernas estaban secas, mis manos torcidas y deformadas. Empecé a gritarle a mi mamá, desesperado por no poder moverme. Le preguntaba, «Mamá, ¿por qué mi cuerpo es diferente al de mis hermanos? ¿Por qué no puedo moverme ni jugar con ellos? ¿Por qué mi cuerpo está así?» Empecé a gritarle a mi mamá, queriendo moverme, pero no podía. Desde entonces, solo veía sufrimiento y dolor. No tuve una infancia feliz. Desde pequeño, desconozco lo que es ser feliz.
Pasaron los años, y mis padres siguieron luchando. Mi papá y mi mamá buscaban incansablemente maneras de ayudarme, llevándome a consultas médicas y hospitales. Pero después de 7 años, mi cuerpo estaba completamente reseco, mis piernas deformadas, secas y torcidas. Recuerdo cuando los hospitales y los médicos comenzaron a cerrarnos las puertas, diciéndole a mi mamá que la ciencia médica no podía hacer nada, que mi enfermedad era incurable, que había destruido mis nervios y músculos y que mi cuerpo estaba muerto. La medicina no podía hacer más nada. Pronto moriría. Cuando escuché que iba a morir, grité a mi mamá y a mi papá pidiéndoles que no me dejaran morir. Tenía miedo, porque aunque mi cuerpo estaba paralizado y deformado, yo seguía vivo por dentro. Mi mamá seguía luchando por encontrar la medicación necesaria para recuperar mi movimiento, pero todas las fuentes de cura se cerraron para mí, y solo quedaba esperar el momento de mi muerte. Recuerdo que en ese tiempo había un médico muy famoso en la capital de San Luis, y él le dijo a mis padres que, si reunían una gran cantidad de dinero, podría ofrecerme un tratamiento especial que tal vez devolvería el movimiento a mi cuerpo. Mis padres comenzaron a luchar por juntar ese dinero, incluso dejando a mis hermanos sin comida durante 3 días. Recuerdo una noche en que mi hermano mayor, que ahora es pastor, se despertaba en la madrugada extendiendo la mano y diciendo: «Mamá, no me quites la comida». Estaba delirando, pensando que había comida, pero lo único que había era necesidad y miseria. Cuando escuchaba los gritos de mi hermano llorando por comida, yo decía que era el culpable de que él no tuviera que comer porque yo estaba en esa condición. Aún así, mis padres reunieron el dinero y me llevaron con ese médico, que consistía en darme 60 inyecciones que debían aplicarse en mi estómago. El médico le dijo a mi papá: «Si su hijo no reacciona a este tratamiento, significa que no tiene salvación». Se aplicaron las inyecciones y cuando se aplicó la última, mi estómago estaba completamente deteriorado y ese tratamiento fracasó. El médico le dijo a mi papá que tampoco había remedio para mí. Recuerdo que mi mamá se despertaba en la madrugada y ponía la mano sobre mi nariz, esperando el momento en que dejara de respirar, ya que estaba condenado a muerte. Las personas del lugar le decían a mi mamá: «¿Por qué no haces un hoyo en la tierra y entierras a tu hijo? El calor de la tierra puede sanarlo». Movida por la ignorancia y el desesperación, mi mamá hacía lo que la gente le decía. Ella cavaba un hoyo en la tierra todas las mañanas y me enterraba hasta el cuello. Ahí me quedaba todo el día, y por la tarde ella me sacaba, un cuerpo paralizado, deformado y reseco. Recuerdo que mi mamá me pedía: «Hijo, mueve tus manos, mueve tus piernas», y yo le decía: «Mamá, no puedo». La gente decía: «Entiérralo en un corral de cabras, el calor del estiércol puede ser curativo». Mi mamá lo intentaba todo, pero mi cuerpo seguía paralizado. Solo esperábamos el momento de mi muerte, hasta que una mañana algunas personas vinieron a hablar con mi mamá. Sabían que había sido desahuciado por la ciencia médica y conocían todo el sufrimiento que mi familia había pasado. Le dijeron a mi mamá que conocían a alguien que podría curarme. Mi mamá, con los ojos y el rostro bañados en lágrimas, preguntó quién podría curar a su hijo que estaba muriendo lentamente. Ellos le mostraron un libro con la imagen de la Virgen de San Juan, la Milagrosa, diciéndole que esa virgen hacía milagros, y que, si mi mamá hacía un sacrificio, prometiendo pedir limosnas de casa en casa y luego pedir un milagro en la ciudad de Matehuala, la virgen podría curarme. Mi mamá aceptó y, al día siguiente, comenzó a pedir limosnas de casa en casa. A veces la gente se burlaba de ella, pero ella seguía, incluso descalza y sangrando por los caminos de piedra. Veía a mi mamá sufrir y llorar y sentía que yo era el culpable de todo ese sufrimiento. Ella, sin embargo, me consolaba diciendo que no importaba el sacrificio, ella haría todo por mi curación. Así vivimos, reuniendo dinero para el viaje hasta San Juan de los Lagos, con la esperanza de un milagro que nunca llegó. Mi mamá salía de vez en cuando para espantar las moscas que cubrían mi rostro,
porque hoy eso sería solo un recuerdo de cuando ella salía con los ojos llenos de lágrimas después de realizar un trabajo agotador. Ella me miraba, deseando influir de alguna manera. No importa lo que me digan, soportaré todo para reunir ese dinero, decía, y me llevaron hasta donde está la Virgen Milagrosa. Mi mamá, como pudo, reunió 15 pesos para el viaje al estado de Jalisco, donde está la Virgen de San Juan de los Lagos. Nos dijeron que nos reuniéramos con aquellos que hacían las peregrinaciones al templo, para que pudiéramos encontrar alivio rápidamente. Pronto me di cuenta de que no solo yo sufría, sino que muchas personas también padecían. Noté que aquellos que iban en peregrinación al templo no siempre lograban reunir el dinero que se les pedía. Hombres y mujeres caminaban hasta 20 cuadras de rodillas, hasta que sus rodillas sangraban, ofreciendo sus cuerpos enfermos como un sacrificio. Mientras tanto, otros llevaban cactus y dejaban que las espinas se hundieran en sus manos hasta que sangraran, y algunos incluso se perforaban con objetos cortantes, todo en busca de un milagro. A pesar de todo, mi papá y mi mamá seguían caminando hasta llegar al templo. Una vez allí, mi mamá depositó la cantidad que había reunido con tanto sacrificio. La gente en el templo exclamaba que aquello estaba hecho de oro, que sus columnas eran de oro porque la Virgen era milagrosa. Le mostraban partes del enorme templo y decían: «Mire, esta Virgen, su corona es de oro y vale millones de pesos porque es pura y poderosa». Después de mostrarle todo eso, mi mamá me tomó en sus brazos y me presentó ante el altar. Cayó de rodillas, desesperada, mientras yo también estaba postrado, clamando por un milagro. Comencé a escuchar los gritos de mi mamá cuando decía: «No he fallado, he traído todo hasta lo último de lo que poseemos, y mis hijos no tienen comida porque te traje todo, aunque no te conozco, pero sé que eres milagrosa, deposité toda mi fe en ti. Haz el milagro, levanta a mi hijo que está muriendo lentamente, y con él también yo estoy muriendo. Deposité mi confianza en ti, levántalo. Dot». Todo ese día mi mamá estuvo implorando por el milagro, y cuando llegó la noche, seguía pidiendo. A la mañana siguiente, sus ojos estaban hinchados y su garganta cerrada de tanto pedir, pero el milagro no llegó. Entonces, las personas que trabajaban en el templo le dijeron: «Señora, si la Virgen no quiere realizar el milagro, use el agua milagrosa de este pozo. Llévese a su hijo y lávenlo con esta agua, y allí estará el milagro. La Virgen ha realizado innumerables milagros aquí». Mientras decían eso, pedían más dinero. Mi mamá me llevó hasta esa agua, que estaba sucia, y comenzó a lavar mi cuerpo mientras clamaba para que la Virgen hiciera el milagro. Recuerdo que mi mamá me decía: «Mueve tus manos, mueve tus piernas», y yo respondía: «Mamá, no puedo». Entonces alguien sugirió: «Señora, démele esta tierra es milagrosa. Muchas personas que la han consumido han recibido sanidad. ¿Por qué no intenta darle un poco de esta tierra? Ahí estará la solución, ahí estará el milagro, ahí estará la sanidad para el cuerpo de su hijo». Con esa fe ya desgastada, mi mamá comenzó a comprar sacos de esa tierra. Durante las 2 semanas que permanecimos en ese lugar, mi mamá me dio de comer esa tierra. Después de 2 semanas, mi papá y mi mamá se dieron cuenta de que todo había sido una mentira, una estafa que solo había explotado la ignorancia de mi mamá y usado mi cuerpo para sacar dinero a cambio de un milagro inexistente. Regresamos a casa, al rancho donde vivíamos, peores que cuando salimos, sin dinero y cargando un peso aún mayor. Cuando llegamos al rancho, las personas que habían donado dinero para esa limosna se dieron cuenta de que yo había vuelto. Las personas religiosas, aquellas que solo creían en esos ídolos, comenzaron a llegar a nuestra casa pensando que yo estaba curado, que caminaba, que la imagen milagrosa había tratado mi cuerpo. La gente se aglomeraba en la puerta pidiendo entrar. Cuando la primera persona entró y vio mi rincón, donde había estado postrado durante 7 años, salió sin decir nada, y lo mismo hicieron todos los que entraron después.
No había nada que preguntar, no había ocurrido ningún milagro. Ahí estaba mi cuerpo, paralizado y debilitado. Todo había sido basado en mentiras. Cuando se hizo evidente que el hombre no sabía cómo ayudar, se volteó hacia mí y con una orden firme dijo: «Ahora te ordeno que te levantes y comiences a caminar». Mientras él daba esa orden, mi cuerpo no se movía, ni temblaba. Al ver esto, sus ojos se abrieron de par en par y exclamó: «Estás condenado a muerte, todos te han condenado, y para ti no hay cura, porque todos los que intentaron tratarte dijeron que no hay medicina, y eso es verdad. Tienes algo tan grave que no puedo manejar». Al escuchar esas palabras, mi papá se entristeció, y mi mamá, a su lado, lloraba desesperadamente, gritando, sabiendo que tendría que enfrentar la muerte. Mientras conversaba con ese maestro, aunque se ofrecieron propuestas generosas, él solo me miraba, con lágrimas en los ojos, y decía: «Mira, nunca vi enfermedad en mi familia, nunca tuvimos personas enfermas, pero pronto dejaré de ser un maestro rural. Me estoy encaminando hacia la política, donde seré diputado federal. En las campañas políticas hay personas muy ricas que, al extender mi mano, pondrán su dinero en ella. Y quiero decirte que elegí ayudarte. Reuniré grandes cantidades de dinero y te llevaré a los mejores médicos, porque estás así por no haber sido tratado por especialistas». Mientras el maestro hablaba, las lágrimas caían de mis ojos, y él preguntaba por qué lloraba, si él iba a ayudarme. Yo respondí: «Maestro, somos tan pobres que no sé lo que es tener dinero. Cuando usted habla de ayudarme, veo una luz entrando en mi vida y me veo caminando». El maestro entonces preguntó cuál era mi mayor deseo, y yo le dije que era abrazar a mi mamá, porque cuando ella me viera caminar, sé que dejaría de llorar. Él prometió que lucharía por mí, y si lograba curarme, todo México sabría que había realizado una obra de caridad digna. Me levantó en sus brazos y regresó a casa para explicar a mis padres el plan que había trazado para reunir el dinero. Mi papá, sabiendo que éramos pobres y que no teníamos ni qué comer, escuchó al maestro prometer que, a través de la política, conseguiría el dinero necesario para mi tratamiento. Pasaron los días y el maestro organizó reuniones políticas, regresando después para informarnos que todo estaba arreglado. Las personas más ricas e influyentes estaban interesadas en ayudar, y solo faltaba que me vieran. Prometieron donar todo el dinero necesario para que fuera tratado. Al día siguiente salimos hacia la ciudad. El maestro me llevaba sin vergüenza, a pesar de que la gente a mi alrededor se burlaba de mí. Llegamos a unos lujosos edificios de oficinas, donde me acomodó sobre un elegante sofá. Apareció un hombre elegante, y al ver mi estado, comenzó a llorar, diciendo que nunca había visto una injusticia tan grande y prometió donar todo el dinero necesario para el mejor hospital y el mejor médico, prometiendo que, si me curaban, sería una gran obra de caridad. Mis padres, al escuchar esto, se sintieron divididos entre la alegría de una posible cura y el miedo de perderme, porque si me internaban y no sobrevivía, mi mamá quería estar a mi lado. Con todas las promesas de ayuda, sentí una mezcla de esperanza y miedo. Quería vivir y ser feliz, pero la idea de separarme de mi familia para ser tratado era dolorosa. Sin embargo, estaba dispuesto a enfrentar ese dolor si eso significaba la oportunidad de caminar nuevamente. Finalmente, mi papá me acompañó al hospital para iniciar el tratamiento que duraría 3 años, llenos de esperanzas de cura y un futuro mejor. Cuando llegamos al mejor hospital de la ciudad, recuerdo claramente que, al entrar por primera vez en esa sala de espera, había un sacerdote y una monja católica en una oficina. Tan pronto como entramos, los trinitarios, que nunca nos habían visto, se acercaron a mi papá y le preguntaron su nombre. Mi papá se lo dijo y ellos dijeron que ya nos estaban esperando. Ahora deje a su hijo cómodo en ese sofá y acompáñenos, nos indicaron. Mi papá fue con el sacerdote y mientras tanto me quedé preguntándome dónde estaba mi papá. Mi papá me explicó más tarde que este hospital era completamente católico y que las personas que eran admitidas allí necesitaban confesarse.
y él lo iba a hacer. Mientras mi papá se confesaba, la madre Nieves, que era la encargada de orientarme, nos invitó a subir al 5º piso donde ya estaba reservado el cuarto para mí. Subimos al 5º piso y entramos en la habitación, que me pareció muy lujosa, especialmente considerando los 7 años en los que estuve enfermo, tirado en un rincón, sin una cama adecuada. Una vez en la habitación, mi mamá recibió instrucciones frías. Ponga a su hijo en la cama y salga inmediatamente. Vaya a la oficina y allí recibirá toda la información necesaria sobre el tratamiento de su hijo. Se le informará cuándo podrá visitarlo. Si viene antes o después del horario indicado, no podrá verlo. La Iglesia Católica dicta estas reglas y es muy estricta. Por lo tanto, venga exactamente a la hora señalada. Cuando vi que mi papá iba a salir y me iba a dejar solo en esa habitación, comencé a llorar y le dije: «Papá, no quiero quedarme aquí». Mi papá regresó con los ojos llenos de lágrimas. Cuando los demás se alejaron, comencé a llorar y la monja trató de consolarme. «No llores. Estamos preparados para hacer el bien. Fuimos entrenados para ofrecerte el mejor tratamiento, que fue pagado para curarte. Estarás aquí como parte del tratamiento, y aunque es triste no poder pasear en los jardines porque todo está restringido, no te pongas triste, estamos aquí para cuidarte». Decidí soportar el dolor de no ver a mi mamá por 3 años, pero sabía que saldría caminando. Sabía que sería curado y que, algún día, volvería y abrazaría a mi mamá. Cerré los ojos y esperé el momento en que tendría que caminar, alimentado por esa ilusión que crecía dentro de mí. Pronto, una enfermera me avisó que un especialista vendría a examinarme. Poco después llegó el doctor Rodolfo Rico, proveniente de España, acompañado de otros 5 médicos que comenzaron a examinar mi cuerpo inmediatamente. Le pregunté al doctor: «¿Qué está marcando mi cuerpo?». Él me informó que pronto comenzaría el tratamiento y expresó grandes esperanzas de que podría caminar. El día en que comenzarían las operaciones, me llevaron al quirófano. Cada vez que se realizaba una operación, mi papá estaba allí recibiendo toda la información. Después de varias operaciones, le pregunté a mi papá cuándo podría caminar. Él siempre decía que los médicos estaban optimistas y que el tratamiento sería un éxito. Casi 2 años pasaron, y a pesar de muchas operaciones, mi cuerpo seguía paralizado. Mi papá me tranquilizaba diciéndome que todo iba bien. Yo ansiaba ver a mi mamá, pero solo mi papá tenía permiso para visitarme. Finalmente, después de la última operación, el doctor Rico vino con una expresión grave y me informó que el tratamiento había sido un fracaso. Me explicó que, aunque muchas operaciones anteriores habían tenido éxito con otros pacientes, mi caso era diferente porque mis nervios y músculos estaban muertos y la enfermedad ahora estaba destruyendo mis huesos. Desolado con la noticia, me di cuenta de que jamás caminaría. El médico me preparó para recibir el alta, explicando que había notificado a mi familia para que vinieran a recogerme, ya que el hospital no continuaría mi tratamiento. Con el corazón roto y sin esperanzas, acepté que mi condición era incurable y que todos los esfuerzos para curarme habían sido en vano. Mientras el hombre firmaba el expediente, yo seguía llorando de dolor y amargura. Él se acercó nuevamente y dijo: «Mira, José, no eres la única persona que tiene una enfermedad incurable. Acepta esto, pronto morirás y después de la muerte, todo este sufrimiento habrá terminado». Volví a escuchar esa palabra que me hacía estremecer, la idea de que tendría que morir. Pero finalmente, acepté que para mí no había cura. Me dijo que pronto mi papá vendría a buscarme, porque era todo lo que se podía hacer. El hombre salió de la habitación y yo pensé: cuando mi papá llegue, le voy a decir cómo me engañaron, cómo me separaron de mi mamá, por qué dijeron que me curarían y por qué realizaron tantas operaciones en mi cuerpo si no iba a ser curado. Pasaron los minutos y mi papá apareció. Cuando vi su rostro, me di cuenta de que estaba frío y no pude decir nada. Solo sentí el beso que me dio al decir: «Finalmente vine a buscarte».
Recuerdo que mi papá me levantó en sus brazos y me llevó afuera del hospital. Mi papá comenzó a caminar por las calles que llevaban al centro de la ciudad de Saltillo, donde estaba la oficina de los autobuses que iban a donde vivíamos. Mientras mi papá caminaba cuadras conmigo en sus brazos, escuché un ruido en su pecho, un murmullo, y pensé que mi papá estaba cansado. Levanté mi rostro para mirarlo y vi que no era cansancio, sino que estaba llorando. Mi papá entonces dijo: «Hijo, no traigo dinero para alimentarte, no traigo dinero para llevarnos a casa, no sé qué hacer». Las personas que donaban el dinero fueron informadas por el médico que tienes una enfermedad incurable y retiraron toda la ayuda. Esa es la razón por la cual no pude estar en tus últimas operaciones, porque ya no había más ayuda financiera. Hoy se cumplen 10 años desde que te paralizaste. En estos 10 años he sufrido mucho, hijo. Te vi completamente sano, pero ahora mis ojos han visto cómo tu cuerpo se secó. Esta última esperanza se acabó cuando el especialista dijo que tu enfermedad es incurable. He sufrido mucho contigo, hijo, y ya no puedo soportar seguir viendo la condición en la que quedaste. Preferiría que murieras. Sé que dolerá saber que vas a morir, pero una vez que mueras, mis ojos no verán más, y no sufriré más. Con el tiempo todo se borra, hijo. Un día me resignaré. Mi papá y yo seguimos caminando hasta cruzar la ciudad y llegar a las salidas hacia la carretera que lleva a nuestro estado. Mi papá se quitó una chaqueta que tenía y colocó mi cuerpo al borde de la carretera, y allí empezó a pedir un aventón. Enfrente había una gasolinera donde los camiones de carga solían parar. Finalmente, un camión se detuvo para abastecer y mi papá le preguntó al conductor si podía darnos un aventón. Recuerdo que mientras mi papá hablaba con ese hombre, él se acercaba y mostraba mi cuerpo. Mi papá explicó: «Mi hijo tiene 10 años, está enfermo, se quedó paralítico, su cuerpo está completamente deformado. Estuvo 3 años internado en el hospital, tratado por un especialista, pero sus piernas... Mi hijo no tiene cura. Somos tan pobres que no tengo dinero ni para llevar a mi hijo a casa. ¿Podría ayudarnos?» Dot. El conductor, al ver mi estado, dijo: «Precisamente paso por la carretera por donde tienen que ir. Los voy a ayudar. No puedo llevar a su hijo en la cabina porque ya está ocupada, pero hay espacio en la parte de atrás del camión, entre las cargas. Colóquenlo allí para que no quede expuesto al viento y yo los llevaré». Así, mi papá acomodó mi cuerpo como le indicó el conductor. Durante el viaje, el camión comenzó a ir muy rápido, y después de algunos kilómetros, el camión, tal vez debido a la alta velocidad y a las malas condiciones de la carretera, comenzó a descontrolarse y volcó. Toda la carga de chapas galvanizadas resbaló sobre mi cuerpo, rompiendo mis manos, costillas y piernas recién operadas. Mi estómago se rompió y comencé a sangrar por la boca, nariz y oídos. Escuché los gritos desesperados de mi papá diciendo que yo estaba muerto, que la carga me había destruido. Esos gritos se fueron alejando y de repente comencé a sentir que me estaba saliendo de ese cuerpo destrozado. Vi un abismo profundo abriéndose, una oscuridad moviéndose, y comencé a ascender hacia abajo. Sabía que había muerto, pero no sabía a dónde iba. Quería gritar por mi papá, pero no podía. Sentía un dolor agonizante mientras entraba en ese abismo. Esa oscuridad pegajosa como paredes que se acercaban y causaban el dolor más agudo. Toda mi vida había sido de sufrimiento, pero ahora ese sufrimiento que sentía en mi alma y en mi espíritu era diferente. De repente, vi una luz penetrando esa oscuridad, una luz que cubría mi cuerpo y que me arrebataba. Me encontré ante un trono blanco, inmenso, y una voz retumbante como un trueno estremeció el lugar, diciendo: «Yo soy Jesús de Nazaret, el elegido. Aunque tú no me conozcas, yo te conozco, porque he puesto mis ojos en ti. Satanás sabía que te había elegido, por eso te destruyó, pero yo vencí a Satanás en la cruz del Calvario. Te doy vida, porque a quien tengo en mis manos, le doy vida». Estábamos siendo atormentados, estábamos perdidos y comencé a gritar diciendo: «No soporto esto, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo?».
El Señor me dijo, «No te vayas, porque estoy contigo. Aquí nadie es inocente, porque todos sabían que yo era su Salvador, que derramé mi sangre en la cruz del Calvario por ellos, y aún así eligieron pecar. Por eso ellos son culpables». Luego continuó, «Volveré al principio, en el momento justo. Tú hablarás en mi nombre, porque yo soy Jesús de Nazaret». Fui sacado de esas tinieblas y, al salir, parecía que nunca hubiera vivido antes. Mi papá dijo que ya habían pasado 2 horas desde que fui sacado de los escombros. Ya habían llamado a una ambulancia para recoger mis restos, pero aún no había llegado. Según mi papá, las personas empezaron a aglomerarse alrededor del lugar del accidente, donde mi cuerpo destrozado estaba. Los periodistas de la ciudad de Saltillo comenzaron a tomar fotos de mi cuerpo destruido. Mi papá dijo que mi boca aún estaba llena de sangre y que seguía saliendo de mis oídos. Estaba completamente desfigurado. La policía llegó para confirmar que estaba muerto. El conductor, al verificar que había una muerte, huyó, dejando el camión atrás. Mientras la gente se aglomeraba, mi papá observaba mi cuerpo y sentía ganas de llorar. Horas antes, él había dicho que preferiría que yo muriera, y ahora veía cómo había terminado. Recordó cómo había sufrido toda mi vida y cómo había perdido la vida. Él comenzó a sentir remordimiento y quería alejarse de la gente para llorar, pero cuando se alejó un poco, se oyó una voz del cielo que estremeció el lugar. Todos fueron sacudidos al escuchar esa voz poderosa que dijo, «Yo soy Jesús, yo soy la vida. Abre tu boca y sopla, y Él vivirá para testificar mi poder, pues yo lo tengo en mis manos, y Él testificará lo que yo le he mostrado. Yo soy la vida, solo sopla en su boca, y Él vivirá». Mi papá contó que esa voz poderosa era tan fuerte que lo hizo correr hacia mí, mientras la gente se reunía alrededor de mi cuerpo. Él dijo, «Hijo, respiro en tu boca». Aunque estaba llena de sangre, él puso sus labios sobre los míos y sopló. Una vez que sopló, abrí los ojos y dije, «Papá, estoy bien». Las personas que estaban alrededor corrieron a ver el cuerpo destruido que había hablado. Inmediatamente trajeron un taxi y me llevaron de regreso al hospital. Caí en coma, y desde ese momento mi papá quedó mentalmente afectado por la voz poderosa. Fui llevado de regreso al mismo hospital civil donde estuve internado por 3 años. Allí, mi papá se fue y yo me quedé solo. Pasé semanas en coma, 1 mes, 1 mes y medio, y luego abrí los ojos. Había una monja al lado de mi cama, junto con una enfermera, y les pregunté dónde estaba. Ellas dijeron que estaba de vuelta en el hospital después de 1 mes y medio del accidente. Pregunté dónde estaban mi papá y mi mamá. Ellas dijeron que hacía 1 mes y medio que me habían dejado allí y que habían intentado ponerse en contacto, pero nadie había venido a visitarme. Dije que tenía hambre y me informaron que no podía comer porque mi estómago estaba dañado. Necesitaban alimentarme por las venas, pero eso costaría dinero y mi familia no había venido a reclamarme. Solo tenían mi cuerpo vendado. La monja se acercó y dijo que no sabían cómo estaba vivo, ya que mi cuerpo estaba en pedazos. Los médicos no querían tratarme porque mi familia no había aparecido. Necesitaban dinero, necesitaban yeso, pero hasta ahora nadie había venido a preguntar por mí. No sabían cómo mi corazón seguía latiendo, cómo aún estaba hablando. Reuní mi mente y recordé esa voz llena de amor y misericordia que había visto mi cuerpo completamente curado. Recordé esa voz que me había dicho que Él era Jesús y que había dado su vida en la cruz del Calvario por mí. Recordé esa ciudad hermosa que había visto, esa ceremonia de boda en el cielo y ese lugar de tormento. Empecé a gritar desde ese día, sintiendo que no podía morir, que mi cuerpo no se movía, que estaba de nuevo en ese cuerpo destrozado, y hacia Él comencé a clamar y gritar a Jesús. Aquí estoy, no puedo moverme. El médico me dijo que me levantaría, que me daría vida. Búsquelo, Él debe estar cerca porque Él me llevó y me mostró una ciudad que brillaba. Él me llevó y me mostró un matrimonio en el cielo, y me llevó a un lugar donde muchas personas gritaban, y me dijo
que todos los que no aceptaran su sacrificio estarían allí. Me dijo que estaría en sus manos y que de sus manos nadie me arrebataría. Dígale que estoy aquí, que venga y me levante. Y empecé a gritar desde ese día continuamente. Fui devuelto a la habitación del hospital y, desde entonces, recuerdo que las monjas y las enfermeras entraban despacio a la habitación siempre que yo dejaba de gritar, pensando que moriría en cualquier momento, ya que había cumplido con los rituales de la Iglesia Católica. Las semanas fueron pasando y yo seguía gritando con más fuerza. Una fuerza entraba en mis pulmones y gritaba aún más alto. Díganle a Jesús que estoy aquí, que no puedo moverme. Él me dijo que me levantaría, que me amaba, que estaría seguro en sus brazos. Díganle que estoy aquí, que no puedo moverme. A medida que las semanas pasaban, mis gritos se volvían más intensos, resonando por los pasillos. Recuerdo que la Madre Superiora vino hacia mí y dijo: «Deja de gritar. Tus gritos están poniendo nerviosos a todos. No dejan dormir a los enfermos. No sabemos cómo explicar cómo tienes fuerzas para gritar después de que tus pulmones fueron destruidos, pero tus gritos nos están poniendo nerviosos. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué estás gritando?». Yo respondí: «Es que Jesús me dijo que me levantaría, que Él me llamaría. Díganle que estoy aquí». Pasaron 2 meses y 3 semanas, y ni siquiera los vendajes de mi cuerpo debilitado y paralizado fueron cambiados. La monja entonces me dijo: «Voy a autorizar que especialistas vengan a examinarte, pero deja de gritar». Recuerdo cuando los médicos llegaron, me pusieron en una camilla y me llevaron a una habitación llena de equipos. Empezaron a poner aparatos en mi cabeza. En el accidente, mi cráneo había quedado expuesto. Mi nuca estaba fracturada y la herida aún estaba abierta. Una mañana, la Madre Superiora apareció con papeles en la mano y con una expresión furiosa, mientras yo gritaba ese nombre poderoso que había conocido a través de la muerte, dijo: «Deja de gritar. Eres el ser más repugnante que he visto. No solo eres paralítico, tu cuerpo está hecho trizas, eres un loco. Ahora tenemos pruebas en mis manos. Psiquiatras te examinaron y encontraron sangre en tu cerebro, resultado de esa herida del accidente. Estás teniendo alucinaciones debido a los traumas cerebrales. No fuiste a ningún lado, nadie te habló. Eso es todo producto de tu mente enferma. No viste nada, solo eres un loco repulsivo. Solo causas problemas. Por eso tu padre y tu madre te abandonaron. No sirves para nada más que para causar problemas. Pero autoricé que te saquen de esta habitación y te lleven a un lugar donde puedas gritar a gusto. Allí, nadie será molestado por ti. Solo los muertos entran allí, y pronto morirás. No sabemos cómo has aguantado tanto tiempo. Ya van 3 meses y 3 semanas. No sabemos cómo aún tienes fuerzas». Mientras esa mujer me despreciaba y mi cuerpo se pudría, ya que los vendajes no se cambiaban, una enfermera y una monja me pusieron en una camilla y me llevaron al fondo del pasillo, a una habitación. Cuando llegamos allí, vi que las personas se tapaban la cara al entrar y enseguida entendí por qué. Era un lugar donde la gente gritaba y el olor era insoportable, una mezcla de pestilencia y desesperación. Tiraron mi cuerpo sobre una caja inútil y la monja y la enfermera dijeron: «Aquí puedes gritar todo lo que quieras. Aquí nadie se va a molestar. Las personas solo salen de aquí muertas y sabemos que tus días están contados». Mientras estaba en esa habitación, veía y escuchaba los gritos de dolor de los otros pacientes, incluyendo una mujer con cáncer que le había podrido el vientre y un joven deformado que gritaba de hambre y comía sus propias heces. Sabía que pronto también me sacarían de allí. Seguí gritando que no estaba loco, que todo lo que había gritado era verdad, pero allí nadie me escuchaba. Las semanas pasaban y mi voz comenzaba a fallar. Esa tarde, cuando mi voz finalmente se fue, una enfermera y una monja entraron trayendo a un joven que había sido picado por una serpiente. Dijeron que no sobreviviría a la noche, ya que el veneno había contaminado toda su sangre. Mientras él gritaba de dolor, ellas se acercaron a mi cama. Ya hacía una semana que estaba en esa habitación y nadie se había acercado a mi cama desde entonces.
La cama estaba sucia, nadie la había limpiado, y yo estaba acostado en ella, mi cuerpo pudriéndose, los vendajes sucios. La monja entonces se acercó, vio que aún estaba vivo y dijo con desprecio: ¿Todavía no has muerto, asqueroso? ¿Todavía tienes vida? No sabemos cómo sigues vivo, solo causas asco. Luego me agarró del cabello y comenzó a golpearme contra el borde de la cama. A pesar de que mi nuca estaba abierta, me golpeaba sin piedad, gritando: «Muérete, porque solo causas asco». Con mis ojos quería decirle que todo lo que había gritado era verdad, que Jesús me había llevado, que Él había hablado conmigo, que Él había dicho que me levantaría, pero mi voz ya se había ido, solo tenía mi mirada. Después de que me golpeó, salió y me dejó solo esa tarde. Mis ojos comenzaron a cerrarse, ya no tenía fuerzas para mantenerlos abiertos, solo escuchaba los gritos de ese joven sufriendo. La noche llegó y sentí que iba a morir. En la madrugada, cuando todo estaba en silencio, cuando los médicos y las enfermeras dejaron de caminar por los pasillos, cuando los enfermos dejaron de gritar y finalmente el sueño venció a todos, comencé a escuchar pasos que resonaban en ese hospital vacío. Eran pasos extraños que tenían algo siniestro. Puse mi oído atento a esos pasos que caminaban por el pasillo solitario. Los pasos continuaron, dirigiéndose hacia la habitación donde estábamos, los olvidados, aquellos que no valían nada. Los pasos extraños continuaron hasta que se detuvieron en la puerta de nuestra habitación. Esos pasos se acercaron cada vez más y se detuvieron junto a mi cama. Tuve la sensación de que era un cuerpo humano el que estaba a mi lado, pero no podía abrir los ojos porque estaba demasiado débil. Sentí que un rostro se acercaba a mi oído y tuve la sensación de que era un ser humano. De repente escuché esa voz llena de amor, una voz llena de misericordia, que nunca había escuchado, ni siquiera ante la muerte. Esa voz, tan poderosa, me dijo: «Yo soy Jesús, el Nazareno. No vine para levantarte, sino para que en nombre del Dios vivo te levantes. Hoy caminarás, porque yo soy grande y poderoso. Ahora levántate de esa cama y empieza a caminar». Abrí mis ojos y vi que una luz llenaba toda la habitación, una luz poderosa. Levanté mis manos y me di cuenta de que estaban curadas. Comencé a sentir mi cuerpo temblar. Allí estaba Jesús, fuente de vida. Él me dijo: «Levántate y comienza a caminar, porque yo soy la vida. El mundo sabrá que yo soy grande y poderoso y que donde yo estoy hay vida». Sentí manos poderosas que me levantaban por la cintura, sacándome de esa cama. En cuanto me levantaron, las manos me soltaron y mi cuerpo cayó al suelo. Cuando mis pies tocaron el suelo, sentí fuerza en mi cuerpo y comencé a caminar. Jesús ya se había ido, pero Él me había sanado. Me dijo: «Te usaré para hablar y estaré contigo. Responderé a todos los que te cuestionen, porque yo soy Jesús». Comencé a caminar por toda esa niebla de amargura, tristeza y dolor que desaparecían porque Jesús había llegado a mi vida. Sentí, en esa gloriosa mañana del 14 de mayo de 1966, que Cristo había llegado a mi vida. Desde ese día, me pongo mis zapatos y soy la persona más feliz, porque Cristo es mi Salvador. Seguí caminando por esa habitación, y ahora estaba caminando con mi propio cuerpo. Ese joven que había sido picado por una serpiente, ese joven que los médicos decían que no sobreviviría, estaba caminando. Las personas que lo vieron se sorprendieron y comenzaron a gritar por el pasillo: «¡Está caminando! ¡Está caminando!». Pronto llegaron las monjas, las enfermeras, los médicos e incluso los sacerdotes, y me encontraron de pie. Las monjas se aferraban al velo, se tiraban al suelo y decían: «No puede ser posible que estés caminando. ¿Cómo es que estás caminando?». «Dot». Yo respondí: «Estoy caminando porque Jesús vino y me levantó. Fue Él quien me sanó. Jesús vino y me dijo que hablaría del poder y del amor de Dios en los últimos días. Él me dijo que Él es el que vive y reina y que cumpliría sus promesas».
Los sacerdotes y los especialistas se acercaron y me preguntaron, ¿cómo es que estás caminando? Comenzaron a examinar mi cuerpo y, al hacerlo, se dieron cuenta de que esas fracturas y heridas que tenía en mi cuerpo estaban completamente curadas. Inmediatamente, las monjas me sacaron de esa habitación, me lavaron el cuerpo y me llevaron a habitaciones especiales. Recuerdo que todos los días rezaban conmigo, enseñándome la doctrina católica, a escribir y decían, aquí ocurrió algo sobrenatural, esto solo puede ser obra de Dios. Y yo les decía, Jesús vino y me curó. Aún así, ellas continuaban enseñándome a rezar y a usar el rosario. Recuerdo que, una vez, me vistieron de blanco y me llevaron a un convento en la ciudad de Saltillo. Fui sacado del hospital y llevado al convento, y allí me dijeron que necesitaba encontrarme con los sacerdotes católicos, porque querían tener una entrevista conmigo. Llegó el día en que me llevaron a la catedral, donde estaban los sacerdotes influyentes de la Iglesia Católica, esperando por mí en un lugar especial. Cuando llegué, me dijeron, tenemos información sobre lo que pasó en tu vida y queremos que nos expliques todo lo que viste y sentiste mientras estabas en el hospital. Queremos saber cómo recuperaste tu salud, porque tenemos información de los médicos que sufriste una enfermedad grave. Estuviste paralizado durante 10 años, con partes de tus músculos inexistentes y tus huesos completamente destruidos. Aún así, tu cuerpo se está moviendo, y esto la ciencia médica no lo puede explicar. Esto es solo obra de un milagro. Fue entonces cuando me di cuenta de que era obra de un milagro. Comencé a compartir partes de mi testimonio, y ellos se miraban entre sí, incrédulos. Dijeron, está bien, vuelve con las monjas, porque ellas te prepararán. Y me llevaron de regreso al convento. Con el tiempo, más sacerdotes se reunieron para escuchar lo que estaba contando. Recuerdo que en una ocasión me llevaron donde estaban los obispos y sacerdotes, y dijeron, queremos hablar contigo. Yo dije, necesito que me liberen, porque quiero ver a mi papá. Ahora sé que puedo abrazar a mi mamá, y que, al verme, mi mamá se sorprenderá al verme completamente curado. Solo pensaba en mi mamá, y ellos me dijeron, para que puedas ver a tu mamá, vamos a hacer un libro, en el cual se incluirán muchas fotografías. La Iglesia Católica se ha interesado mucho por ti, y queremos escribir este libro. Pero también dijeron, y quien te habló no fue Jesús. Uno de los hombres se levantó, me mostró una imagen que estaba allí y dijo, mira, quien te habló fue San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es el santo de los paralíticos, y tú fuiste paralítico. Este hombre vivió para hacer el bien a personas inválidas como tú. Yo respondí, no, quien me curó se llama Jesús. Conozco a San Francisco de Asís porque mis padres me lo llevaron varias veces, y él no pudo curarme. Quien me curó dijo que se llamaba Jesús, y seguiré diciendo que fue Jesús quien me curó, aunque no sé a dónde fue ni dónde está ahora, pero él me dijo que estaría conmigo. Los hombres intentaban convencerme de que no había sido Jesús quien me curó. Después de un tiempo, sin poder persuadirme, me devolvieron a las monjas y les dijeron que me hicieran olvidar la idea de que había sido Jesús. Recuerdo que, mientras los monjes en el convento me decían que debía afirmar que fue San Francisco de Asís, ellos planeaban escribir un libro sobre eso, diciendo que San Francisco era un hombre poderoso y que, inmediatamente después de la publicación, yo vería a mis padres. La Iglesia Católica había ordenado que yo viera a mi mamá, que estaría orgullosa al saber que la Iglesia escribiría un libro sobre mí. Ellos estaban convencidos de que esto me haría decir que fue San Francisco de Asís. Pero yo insistía en que quien me curó se llamaba Jesús, y seguiría diciendo que fue Jesús quien me curó. La monja que antes me golpeó vino hacia mí, me abrazó y me acarició, diciendo que así es como Jesús nos mira. No debemos fijarnos en la apariencia, porque, como dice la Biblia, Él vino no para condenar, sino para salvar. Rechacé su versión, diciendo que no aceptaría decir que fue San Francisco si quien me curó fue Jesús.
Ellos se irritaron tanto que me entregaron nuevamente a los médicos, esperando que los médicos me hicieran olvidar esa idea. Cuando llegamos al hospital, me llevaron de cuarto en cuarto, donde había personas desahuciadas y decían que tuviera fe en que San Francisco había realizado un milagro en mí. Yo era paralítico, había sido resucitado, mi cuerpo estaba hecho pedazos, pero San Francisco hizo el milagro. Yo insistía que no, quien me curó fue Jesús. Me llevaron al último piso del hospital, donde las monjas me acompañaron hasta cuartos especiales. Allí me encerraron en un cuarto con personas completamente desequilibradas y dijeron que si no aceptaba decir que fue San Francisco de Asís, me dejarían allí, porque tenían papeles de psiquiatras que afirmaban que yo estaba loco. Llorando, decía que nunca admitiría que fue San Francisco, porque quien me curó fue Jesús. Si Él me trajo de vuelta de la muerte y levantó mi cuerpo, Él sabría cómo sacarme de allí. Yo seguiría diciendo que fue Jesús. Los médicos entonces comenzaron a afirmar que ellos me habían curado, que encontraron la medicación correcta y el tratamiento adecuado, y que nunca podría probar lo contrario. Reunieron dinero, compraron mucho yeso y decidieron enyesarme completamente como una forma de burla, diciendo que cuando quitaran el yeso, vería que ellos me habían curado. Pero mientras aplicaban el yeso, una extraña fuerza comenzó a sentirse en el hospital. De repente, aparecieron figuras enormes y poderosas, diciendo que tenían órdenes del Dios Todopoderoso para llevarme. Me sacaron del hospital y me pusieron en una carreta blanca, diciéndome que no temiera, porque Dios estaba conmigo. No pasó mucho tiempo y ya estaba en casa. Mi familia no estaba en casa en ese momento. Me pusieron en mi humilde cama y esas figuras luminosas ascendieron al cielo, dejándome solo. Cuando mi familia llegó y vio que estaba curado y podía caminar, quedaron sorprendidos. Mi mamá se desmayó de la sorpresa, y mi papá y mis hermanos estaban maravillados. Les expliqué que había sido Jesús quien me curó y les mostré las marcas del yeso, que todavía sentía el calor de la sanación en mi cuerpo. La gente de la comunidad comenzó a venir a verme, trayendo dinero no solo como donación, sino también porque querían ver y escuchar sobre el milagro. Yo les contaba a todos que había sido Jesús, pero ellos preguntaban dónde estaba Él, cómo podrían verlo. No sabía cómo guiarlos a Jesús, solo seguía afirmando que había sido Él quien me curó. Con el tiempo, me mudé con mi familia al norte de México. Allí seguía afirmando que Jesús me había curado, a pesar de las dudas y los cuestionamientos sobre dónde estaba. Quería que todos supieran y creyeran que fue Jesús quien hizo el milagro en mi vida. Hemos llegado al final de esta emocionante narrativa en la que hemos visto el poder transformador de la fe y la intervención divina en la vida de José. Ahora te pregunto, ante una historia tan poderosa, ¿qué cambios sientes que estás llamado a hacer en tu propia vida? ¿Acaso hay áreas en las que has resistido el cambio, la transformación o el llamado a una fe más profunda? ¿Cuáles son los ídolos modernos que tal vez estamos venerando sin darnos cuenta? ¿Cómo podemos hoy volvernos más auténticamente hacia aquel que promete no solo la sanación física, sino la renovación espiritual y la paz eterna? No dejes que este momento pase sin reflexión. Comparte en los comentarios cómo esta historia tocó tu corazón y qué pasos planeas tomar a partir de ahora para vivir una vida más plena y conectada con Dios. Y si has encontrado inspiración, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando y aprendiendo sobre la profundidad y la belleza del camino espiritual de nuestro Salvador. Tu viaje puede ser tan milagroso como el de José, si permites que sea guiado por Dios. Alrededor de la secundaria,
No podía esperar a salir de casa a los 18 años para ya no tener que ir a la iglesia, porque me parecía aburrido e irrealista. Un amigo de la preparatoria me envió una prueba que el equipo de béisbol estaba realizando. Era una audición abierta para bailarines para el equipo de danza, una especie de porristas, pero necesitabas tener formación formal en danza. No les importa tu edad. Mientras seas una chica bonita, te dejan hacer lo que quieras. Sabía cantar. Terminé conociendo productores con estudios y empecé a involucrarme con la música, enamorándome de componer, grabar y presentar. Eventualmente firmé con una disquera independiente. En ese entonces, tenía una relación con el dueño y le creía, porque era mi novio. Entonces confiaba en que él me cuidaría. Conseguir un contrato de grabación. Estaba trabajando en sencillos. Tenía canciones en la radio. Abrí shows para una cantante muy famosa. Era todo sobre canciones en la radio, presentaciones para grandes estrellas y giras de radio. Me encantaba todo. Solo sentía un miedo abrumador. En mi mente, sentía al Señor diciendo que había demonios allí, pero yo los había dejado entrar. Ignoraba su voz porque quería hacer lo que deseaba. Quería cumplir mi sueño. Tenía una relación con un productor que estaba trabajando en mi primer álbum para conseguir un gran contrato. Y él ya había trabajado con grandes nombres de la industria. Entonces, me dijo algo impactante. ¿Sabías que si vendes tu alma al diablo, puedes tener fama instantánea mañana? Si te has sentido tocado por este testimonio y quieres ver esta historia y más historias como esta, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos experiencias poderosas que pueden transformar vidas y fortalecer la fe. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita para recibir notificaciones y únete a nuestra comunidad de fe y esperanza.